Bienvenidos a Historias a Bordo, un podcast de Navegarte por Factoría de Cohesión. Hola, buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de la obra. Soy Sergio Miranda, el guionista de la misma, y un poco para poner broche a esta obra teatral, a este proyecto de Navegarte que volvemos a traer un año más aquí al Corrillo de La Palma, finaliza el mismo todas las obras que hemos escrito con un pequeño coloquio, una pequeña charla chiquitita, divulgativa de carácter cultural histórico sobre el porqué de las tres obras que hemos escrito, que hemos escogido dentro de la productora. Hemos escuchado aquí la historia de María, la historia de esta mujer que ha sido descubierta por el alguacil de la compañía, por el sacerdote, y que su ausencia de billete pues suscita el debate de si debe ser detenida, de si debe ser entregada y llevada ante las autoridades. Ella les está implorando clemencia, les cuenta estas razones que la han llevado a colarse en el barco. Está encinta, está embarazada, fuera del matrimonio, y está huyendo de una familia y de un entorno social que la va a destruir de saberlo. Esta historia pretendemos utilizarla como canal para tanto el mensaje de la propia historia como de la charla que estamos dando aquí, en el que el alguacil y el cura nos rememoran esas historias desdichadas de otros como ella que también han pasado por esto. Al combatir las anécdotas de otros polizones que pasan por la nave, el alguacil, el sacerdote, intentamos ampliar el alcance de esta narrativa para revelar que la situación de esta joven no es un caso aislado, que es parte de un fenómeno más amplio de migración y de búsqueda de oportunidades. Poniendo un poco de contexto a la historia de esta mujer, a la realidad de la misma y al contexto de donde nos encontramos. Estamos en el Corrillo de La Palma. Este barco, construido en 1902 en Inglaterra, 67 metros de eslora, 9 metros de manga, 196 pasajeros de máximo, que ahora hablaremos de ello. Se trata de un barco que constituyó el eje central de la interconectividad dentro de las islas, un barco que redujo el tiempo de viaje de 15 días a 72 horas. O sea, el Lanzarote que a lo mejor conoce una persona de La Gomera a día de hoy, no es el Lanzarote que conoce una persona de La Gomera antes de la invención de este tipo de barcos. Estamos hablando de un lugar al que no viajar constituye ya directamente una epopeya. Este vapor de acero transportaba correo, mercancías y, lo más importante, pasajeros. Pasajeros con sus correos, pasajeros con sus historias. Muchos de ellos polizones, que es un poco el tema del que estamos hablando aquí. Estos polizones huyen de la pobreza, de la represión, del estigma social. Entre 1920 y 1950 tenemos casi el 20% de los viajes en los archivos portuarios con registros de embarque ilegal. Eso es lo que tenemos apuntado. Porque habría unos cuantos, la gran mayoría probablemente, que pasan desapercibidos de este tipo de registro histórico. ¿Por qué? Porque logran pasar. ¿Y cómo lograban pasar? Pues estamos hablando de que en esta emigración clandestina los capitanes, los marineros, te podían llegar a cobrar 500 pesetas para esconderte como polizón. 500 pesetas nos suena a lo mejor un poco lejano. Estamos hablando de 6 meses de sueldo de un labriego, 6 meses de sueldo de campesino. Estamos hablando de que muchas veces guardaban los certificados de pasajeros que fallecían durante la travesía, se los quedaban. ¿Para qué? Para vendérselo a otra persona que quisiera cambiar de identidad. Entraba al barco con un nombre sin ningún tipo de papeles, salía del barco con otro nombre completamente distinto. Lo cual era útil porque esto se constituía como un imán, este tipo de barcos, para hacer escala, para saltar a África Occidental, para saltar a América. Ya este tipo de inmigración de carácter irregular se data desde el siglo XVI, pero se intensifica enormemente entre los años 40 y 50. Los naufragios, si no tenía uno un barco como este, eran frecuentes. En 1951, el velero La Esperanza desaparece con 90 polizones cerca de Cabo Verde. Es un episodio que tenemos documentado también en el Archivo Histórico Provincial. Entre 1911 y 1920 estamos hablando de 128.000 canarios que emigran irregularmente en este tipo de barcos cruzando el Atlántico a todo tipo de sitios, y algunos lo hacen en barcos que tenían capacidad para 80, 90 personas, pero el barco tenía 300. Hay fotos de este barco que se supone que puede llevar solo 196 personas, en el que lleva casi 300 personas a bordo. O sea, estamos hablando de que se salen literalmente por la bodega. Específicamente, del tema específico que estamos hablando en la obra, el contexto de los desafíos que está enfrentando María, esta joven polizona, esta historia, de la documentación que hemos encontrado al respecto, la decisión que están tomando aquí el alguacil y el sacerdote, más de carácter teatral, narrativo, refleja los dilemas reales de esta mujer. Un migrante indocumentado es una persona que está escapando de algo. Está escapando de crisis agrarias, está escapando de persecución religiosa, estigmas sociales, falta de oportunidades.
Son gente que se sube en barcos de los que no sabe si el lugar donde va a llevar les va a llevar a un sitio mejor. En última instancia, intentamos con la narrativa no solo capturar el momento histórico específico de Canarias, que estamos contando aquí, sino invitar a una reflexión un poco más amplia. Un poco más amplia, que es este debate que tienen el sacerdote y el alguacil sobre compasión, sobre justicia, sobre dignidad, frente a las normas que la hacen posible en algunos casos y la dificultan en otros. Este fenómeno, el de la migración, se entrelaza con la historia humana como un hilo persistente. Es una respuesta ancestral ante el miedo entre quedarte en un sitio en el que sabes que no vas a medrar y tratar de llegar a un sitio en el que ni siquiera sabes si vas a llegar. En el contexto canario, este anhelo se materializa pues en barcos como este en el que estamos ahora. Son lugares, embarcaciones que llevan sueños cifrados de los polizones que se aferran a las bodegas como en la que nos encontramos, que lleva carga y personas, como únicas tablas de salvación. Específicamente, más aún, el drama de las mujeres embarazadas en estas travesías nos ilumina una capa especialmente vulnerable. ¿Por qué? Porque en la Canarias de mediados del siglo XX, un embarazo extramatrimonial mínimo desencadena el ostracismo familiar. El siguiente mínimo, que es del que hablan los personajes aquí, es una institución religiosa, te quedas ahí toda la vida. Ya si sigues subiendo esa escalera, llegas a consecuencias que hacen que personajes como María se suban a barcos como este. Muchas jóvenes, como la protagonista de esta historia, María, pues ven el mar como un camino bastante menos aterrador que lo que le espera en tierra si se quedan. Sus cuerpos se convierten en un mapa de contradicciones, en este caso, cuerpos portadores de vida, pero su misma existencia tiene consecuencias mortales, riesgos mortales. Se esconden entre sacos de correo, en compartimentos sin ventilación. Pueden haber notado ustedes un cierto calor dentro de este tipo de bodegas. En esta época estamos hablando de unas condiciones muchísimo más precarias. Y lidiando con ello, intentan llegar a lo mejor a destinos como Venezuela, pero la realidad les sigue siendo hostil porque las leyes que prometen acogida a los trabajadores no las están teniendo en cuenta ellas y acaban presas por su condición de vulnerabilidad y de indocumentada de las personas que están allí. Este patrón histórico nos resuena no solo en este contexto que estamos hablando canarios, sino a día de hoy con inquietantes frecuencias. Estamos hablando de que en el Mediterráneo sigue ocurriendo de mujeres subsaharianas que ocultan embarazos porque temen que su estado las marque para nuevas violencias o para no ser capaces de subir a un barco correctamente. En Centroamérica, madres se esconden en compartimentos de camiones. Tiene exactamente el mismo dilema que estamos teniendo aquí ahora dentro de la obra de teatro. Los gestos desesperados que se repiten aquí, quienes hace un siglo se refugian en las bodegas del Corrillo, hacen que la geografía cambie, pero que esta anatomía del miedo y a su vez de la valentía no cambie, sigue permaneciendo exactamente igual. Las encrucijadas, como la que manejan aquí el alguacil y el sacerdote, es elegir entre ley y compasión. Y esto es un dilema eterno. Esto es un dilema que se alarga a lo largo de la obra y se alarga a lo largo de los días a día de hoy. En el siglo pasado y el anterior a este, tanto como hoy, figuras de autoridad van a enfrentar siempre decisiones que definen fronteras entre burocracia y humanidad. La historia de María, lo que en última instancia y ya acabando pretendo, es interrogar al respecto de cómo distinguimos entre infracción y supervivencia. Su vida, la huida de esta mujer, está impulsada por un instinto tan antiguo como nuestra especie. Pretendo recordar que en cada estadística migratoria LACE yace una ecuación personal, donde el peligro del viaje siempre parece menor al infierno que están dejando detrás. Espero que les haya gustado la obra, espero que les guste el barco que hemos podido visitar hoy y contamos con ustedes para futuras obras con respecto al proyecto de Navegarte. Muchas gracias. Factoría de Cohesión ha sido beneficiaria de una subvención para la realización de proyectos culturales por parte de entidades sin ánimo de lucro, otorgada por el Cabildo de Tenerife en su convocatoria 2024. El proyecto ha recibido una ayuda de 22.000 euros, destinada a impulsar iniciativas culturales que contribuyan al desarrollo social, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los tejidos asociativos de la isla. Esta subvención pone en valor el papel de las entidades sin ánimo de lucro como agentes clave en la dinamización cultural del territorio.